El canal del Congreso presenta Fue una revolucionaria militante y militar que combatió por la democracia y el antirreeleccionismo y que trabajó incansablemente para ampliar los derechos políticos y humanos de las mujeres. Logró que se implantara el sufragio para la mujer en Yucatán y gracias a ella se emitió el primer voto de la mujer en México. Su nombre, Elvia Carrillo Puerto. El 30 de enero de 1881 nace Elvia Carrillo Puerto en Motul, Yucatán, la sexta hija del matrimonio de doña Adela Puerto Solís y Justiniano Carrillo Pasos. Su vieja casona ubicada en el 309 de la avenida principal de Motul. Es actualmente el Museo Biblioteca Felipe Carrillo Puerto. Era un Yucatán marcado por el racismo y el clasismo, y con una profunda desigualdad social. Nació en una familia de clase media, más o menos acomodada. Sin embargo, desde muy niña convivió con hijos de campesinos, hijos de familias indígenas, que en ese entonces, Yucatán, en el Porfiriato, se vivía una desigualdad enorme. La actividad principal económica de Yucatán era el enequén. El enequén es una especie de fibra que se cultiva y tenía muchos usos industriales en el comercio. Y las haciendas enequeneras trabajaban con un sistema muy similar a la esclavitud. Eran jornadas muy pesadas de trabajo y había una fuerte explotación entre comunidades indígenas de Yucatán. Al cumplir los 6 años estudia, junto con sus hermanos, en el Colegio Roque J, fundado por la señora Benita Palma, viuda de Campos, de formación liberal, creyente de la educación laica. Era la escuela en la que estudiaban los hijos de los obreros que hablaban lengua maya, que Elvia aprende y domina tanto como el español. Realiza sus estudios secundarios en la Escuela Siempre Viva, la primera escuela secundaria para mujeres en el estado de Yucatán, fundada por la maestra Rita Cetina Gutiérrez. Rita Cetina Gutiérrez fue una profesora pionera del feminismo en México en el siglo XIX. Publicó una revista que se llamó La Siempre Viva, que fue también pionera de ideas feministas. Y Elvia Carrillo Puerto estudió en su escuela, estudió con ella, fue su alumna. La mayoría de las egresadas de Rita Cetina hacían carrera de docencia en las escuelas de los poblados de la entidad. Es el caso de Elvia Carrillo, que imparte clases bilingües en español y maya, y al mismo tiempo aprende técnicas secretariales de taquimecanografía y mecanografía. Pero otra influencia importante en su formación llegará de un personaje inesperado, el sacerdote católico de Motul, Serafín García, hombre de ideas anarquistas que influyó enormemente en ella y en su hermano Felipe. Tenían relación con un cura español catalán anarquista, de ideas de izquierda.
este párroco les facilitaba lecturas y les fue difundiendo ideas de izquierda, de avanzada. Con él se formaron en la ideología comunista y socialista, ideas que se popularizaban por todo el mundo en aquel entonces y que fortalecieron los pensamientos revolucionarios que a finales del Porfiriato estaban a flor de piel. Ejerce su profesión de maestra varios años y en 1900 contrae matrimonio con el comerciante Vicente Pérez Mendiburo. Tienen 2 hijos, Marcial y Gloria, pero la niña muere a los 3 días de nacida. En 1912, el señor Mendiburo solicita el divorcio, quizá por ser contrario a las actividades políticas de su mujer. Ella también se involucra en la Revolución Mexicana en contra de Díaz. Es una mujer que quiere un cambio. En 1910, Elvia Carrillo Puerto y su hermano apoyan el Plan de Tzelcop, una insurrección armada que antecede al Plan de San Luis. Junto con otros dirigentes del Frente Antirreeleccionista, enfrenta al poder político encabezado por Enrique Aristegui y a los poderosos henequeneros de Yucatán, la llamada Casta Divina. La insurrección logró tomar la plaza, pero las tropas federales llegaron a Valladolid a las 8 de la mañana del 9 de junio de 1910. Y tras 4 días de sangriento enfrentamiento, la masacre cubrió las calles de la ciudad y la insurrección fue abatida. Mientras tanto, el 6 de noviembre de 1910, Francisco I. Madero promulgó el Plan de San Luis, convocando al país a levantarse en armas el 20 de noviembre. Elvia Carrillo regresa a Motul a continuar apoyando la revolución con la difusión de boletines y folletos de propaganda antirreeleccionista. En 1912, con su hermano Felipe encarcelado, funda la primera Liga Feminista Campesina, dedicada a instruir a las mujeres en la igualdad de género y en sus derechos políticos. En 1913, esta liga se convirtió en una de las más importantes organizaciones de la región. En 1916, en el contexto del primer Congreso Feminista, Elvia ejerce un liderazgo indiscutible acompañada de un amplio grupo de mujeres. Hubo un primer Congreso Feminista en Mérida, Yucatán, en 1916, convocado por un hombre que, porque esto es importante reconocerlo, a lo largo de la historia también ha habido hombres conscientes de la injusticia de mantener a las mujeres al margen de la vida pública y sojuzgadas o invisibilizadas. Entonces Salvador Alvarado, un sinaloense que gobernó Yucatán, estaba consciente de que para hacer un cambio estructural no iba a ser posible sin la participación de las mujeres. Por eso se hace el primer Congreso Feminista, donde se reúnen pues todas las maestras normalistas yucatecas. También hay algunas representantes del resto de la República. Salvador Alvarado planteó puntos que se deberían de discutir en el Congreso. Entre ellos, ¿cuál debería ser la educación básica que deberían de recibir las mujeres? ¿Cuál debería ser el aporte de las mujeres al gobierno de la sociedad? ¿Y cómo podían emanciparse del yugo tradicional? Y él está hablando sobre todo del yugo de la religión. Alvarado era, al igual que muchos de la época, anticlerical. Él creía que el atraso de la sociedad mexicana en buena medida se debía a la Iglesia Católica. La convocatoria del Congreso gira en torno a 4 preguntas fundamentales. ¿Cuáles son los medios sociales que deben emplearse para liberar a la mujer del yugo de las tradiciones? ¿Cuál es el papel que corresponde a la escuela primaria en la reivindicación femenina, ya que aquella tiene por finalidad preparar para la vida?
cuáles son las artes y ocupaciones que debe fomentar y sostener el Estado, y cuya tendencia sea preparar a la mujer para la vida intensa del progreso. ¿Cuáles son las funciones públicas que puede y debe desempeñar la mujer a fin que no solamente sea elemento dirigido, sino también dirigente de la sociedad? Entonces, bajo estas preguntas se reúnen las mujeres del 13 al 16 de enero. Ellas plantean que la educación que deben de recibir las mujeres debe ser una formación con biología, con fundamentos de fisiología. Debería ser racional y científica, sin incluir elementos de la religión. Y se les debería de enseñar oficios, que ellas podían tener independencia económica para que no dependan de un hombre. El tema del sufragio femenino realmente no se toca en ese primer congreso. Elvia Carrillo incorpora una agenda feminista mucho más amplia, que considera la obligación del Estado de formar y educar a la mujer en higiene, alfabetización y control de la natalidad. Como un paso indispensable en la búsqueda de la libertad de las mujeres, y sostenía el derecho de las mujeres a vivir su sexualidad de una manera libre y lúdica, más allá de los fines reproductivos. Ese mismo año se convocó un segundo congreso feminista, con el fin de discutir el tema de la participación política de la mujer en la vida nacional. Hay que entender el sufragismo en su época. No hablaban de un voto universal. Hay distintas posturas. Hay quienes decían un voto pasivo, que pudieran votar, pero no ser votadas. Otras que pudieran votar solamente en ámbitos locales. Las más radicales decían que pudieran votar a nivel federal. Como todo movimiento social, el feminismo, el sufragismo tuvo discordancias, fue heterogéneo. Esto puede considerarse un triunfo en el ideario de Elvia Carrillo, cuya trascendencia radica en su incansable búsqueda por el reconocimiento ciudadano de las mujeres. De aquí que se reconozca como una de las primeras sufragistas mexicanas. Tras los congresos feministas inició una campaña incansable por todo el estado para formar las ligas de resistencia feminista, convocando a la sororidad, la unión femenina y a organizarse políticamente en torno a su ideario. Ya le apodan la monja roja del Mayab por su ideología socialista y su cercanía con las comunidades mayas. En 1919, con un colectivo de las Ligas de Resistencia Feminista de Yucatán, viaja a la Ciudad de México para formar la Liga Rita Cetina Gutiérrez con el lema "Por la instrucción, progreso y derechos de la mujer". Elvia Carrillo Puerto realmente se benefició y se inspiró también mucho por su maestra Rita Cetina, que fue una gran educadora, feminista. Y Elvia reconoció esta inspiración de su maestra al nombrar la liga feminista que Elvia fundó, la nombró Rita Cetina. Y esta liga va a organizar a las mujeres, va a impartir conferencias, clases, publicar revistas, periódicos de ideas feministas. Su idea era educar a las mujeres en educación sexual, en temas de higiene, en temas de reclamar por sus derechos políticos, pero también le interesaba que las mujeres tuvieran independencia económica y supieran organizarse siempre en favor de las causas del proletariado. A pesar de haber este grupo enfrentado grandes obstáculos, de realmente vivir en épocas bien complicadas para las mujeres, no realizaron una labor en el vacío. Realizaron una labor en un contexto donde se enriquecieron, se inspiraron de acciones concretas de otras mujeres que apoyaron a sus causas. No fue la única liga que fundó alrededor de 65 solamente en Yucatán, y en los 20 va a tener una carrera política breve pero muy importante. En 1921, el Partido Socialista del Sureste gana ampliamente las elecciones para gobernador del estado, con el candidato Felipe Carrillo Puerto. Luego del triunfo electoral de su hermano, Elvia promovió la agenda feminista en el estado. Quisiera yo destacar otro aspecto muy importante
que hizo Elvia, claro, con el apoyo de su hermano Felipe Carrillo Puerto, que fue difundir lo que había hecho una enfermera estadounidense, la señora Sanger, sobre cómo evitar los embarazos. Felipe Carrillo Puerto quería que se pudiera interrumpir el embarazo por razones socioeconómicas. Cuando una mujer tenía ya 5 hijos y decían que no podían mantener al sexto, que lo pudieran interrumpir. Se publicaron todas las formas de anticoncepción de Sanger en un folleto que se llamó La Brújula del Hogar, que se agotó la edición el primer día que salió. Esto llevó a que hubiera una reacción de la derecha, de todos los grupos conservadores de México, de la Iglesia Católica, desde luego, y es de donde surge el Día de la Madre, porque el señor Alducin, que era el director del periódico Excelsior, con el apoyo de la Iglesia Católica, Episcopado Mexicano, y de José Vasconcelos, secretario en ese momento de Educación. Él fue el que hizo una labor admirable, convirtiendo a la Secretaría de Instrucción en Educación, la publicación de los clásicos, las campañas de alfabetización, pero tenía ideas muy conservadoras y él apoyó que se hicieran estos concursos de la madre prolífica. Se les daba premios a la madre que más hijos había parido, 14, 15, o que se había muerto en el último parto, como solía suceder. Ese es el origen del Día de la Madre en México. Entonces, el impacto que tuvo la lucha de Elvia Carrillo Puerto, no solamente por el voto, sino también por el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Además, impulsó que su hermano reconociera el derecho de la mujer a votar y ser votada en el ámbito local. En 1922, Felipe Carrillo Puerto, su hermano, es gobernador de Yucatán por el Partido Socialista del Sureste y él apoya la candidatura de mujeres para diputadas. Dio una interpretación distinta a la Constitución de 17 que lo que le dieron otros personajes de la época, porque Felipe Carrillo Puerto consideró que si la Constitución no prohibía que las mujeres votaran y fueran votadas, por lo tanto estaba permitido. Y entonces él impulsó que hubiera la primera regidora de un ayuntamiento en Mérida del territorio nacional, que fue Rosa Torre, y que se eligiera a 3 diputadas. Elvia Carrillo Puerto, su hermana, Raquel Cicero y Zavala Peniche, que fueron las 3 electas. La carrera de Elvia fue muy breve en los 20s porque en el 23 queda electa, pero en el 24 hay una rebelión a nivel nacional. Adolfo de la Huerta se levanta en armas en contra de Álvaro Obregón por la sucesión presidencial. Y hay un levantamiento en Yucatán de la huertista, que es apoyado por viejos hacendados enequeneros que, enojados con las políticas de izquierda de Felipe Carrillo Puerto, lo asesinan. Elvia Carrillo Puerto tiene que salir huyendo a Ciudad de México porque su vida corre peligro. Que continuó la lucha sufragista, se fue a San Luis Potosí, donde había habido otro gobernador revolucionario, Rafael Nieto, que había considerado que las mujeres letradas, o sea, las mujeres que supieran leer y escribir, deberían tener el voto. Y los hombres lo tenían aunque fueran analfabetas, quiero enfatizar. Entonces, pues resulta que
Elvia pensó que allá podía lanzar su candidatura, pero ya había terminado el gobierno de Rafael Prieto y Manrique, que fue el sucesor, dijo que de ninguna manera y no aceptaron que ella fuera candidata en San Luis. Pero en la Ciudad de México da continuidad a su carrera política. Sigue fundando ligas y ella va a tener una carrera política que vuelve a despuntar en los 30s. En 1926 envió un extenso escrito a la Cámara de Diputados, acompañado de millones de firmas de mujeres, donde solicitaba reformar el artículo 34 constitucional, sin obtener éxito. En 1927 fundó la Liga Orientadora Socialista Femenina, integrada por empleadas de la Secretaría de Agricultura y Fomento, en donde prestaba sus servicios. Es parte de las organizaciones femeniles del PNR, Partido Nacional Revolucionario, fundado en 1929. Nos gusta llamarlo el abuelo del PRI. En 1931, a los 50 años de edad, funda la Liga Orientadora de Acción Femenina, que cobraría gran relevancia. Y en los años 30 va a hacer coalición con otras mujeres, una muy importante, Refugio García, Cuca García, que era una comunista, y juntas van a crear el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que fue la organización feminista más importante de la primera mitad del siglo XX. El Frente Único nace en 1935 y llegó a aglutinar hasta 50,000 mujeres. Y Elvia Carrillo Puerto fue de las líderes. Casi lograban que Cárdenas les reconociera como ciudadanas con el derecho a votar y ser votadas, pero la coyuntura de la elección de 1940 frenó esa reforma que estuvo a nada de aprobarse. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la Organización Femenina de México le vuelve a plantear los temas sustantivos de los derechos de la mujer al candidato a la presidencia de la República, Miguel Alemán Valdés. Finalmente, el presidente Alemán consiguió que, frente al rechazo que había por parte de algunos grupos políticos en el partido del gobierno, dijeron no, porque las van a controlar o sus esposos o los sacerdotes en los púlpitos. Entonces Alemán dijo, bueno, permítanme ensayarlo al nivel más bajito que hay, que es el nivel municipal. Y así en 1947 la primera disposición que se aprueba es el voto a las mujeres a nivel de los municipios. Así, después de muchos años de lucha, se cumplió la demanda de que las mujeres pudieran contender electoralmente, de manera legal, aunque a nivel local. En 1953, 5 años después, en la campaña de Adolfo Ruiz Cortines, que seguramente Alemán quería ser él también el que consiguiera el voto, pues don Adolfo Ruiz Cortines dijo, oiga, déjeme algo para mi campaña. Y entonces fue que se obtiene, por eso el año que se reconoce es 1953. El gobierno mexicano finalmente reconoce el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, son ciudadanas. Sin embargo, es un error decir que fue una gracia del gobierno o que el gobierno les concedió el voto, porque parecería que vino de arriba hacia abajo. Y realmente el sufragio femenino se alcanza porque es una lucha de las mujeres desde los albores de la Revolución Mexicana, que ellas están peleando, son protagonistas de su propia historia, y lo correcto es decir, las mujeres conquistaron el derecho al sufragio. Esta conquista es gracias a la lucha feminista de muchas activistas y también a la labor intensa de mujeres como Elvia Carrillo Puerto. Una mujer brillante, ¿no? Feminista con ideas de avanzada impresionantes. El mensaje que quisiera dejar aquí como bien importante es que la lucha de la mujer ha sido como incremental, acumulativa y colectiva. Una forma de invisibilizarlas es también cómo contamos la historia del sufragio femenino. Si nosotros contamos que Ruiz Cortines en 1953 les concede el voto,
pues queda borrada toda esta historia de mujeres, de organizaciones, de Ermila Galindo, de Elvia Carrillo Puerto, pero también de miles de mujeres anónimas. Entonces, no les concede, les reconoce y las mujeres lo conquistaron. Fue una conquista del feminismo mexicano. Elvia Carrillo Puerto no solo fue testigo del triunfo del sufragismo feminista, sino que además fue objeto de distinciones y homenajes en vida. En 1940 se le otorgó la condecoración al mérito revolucionario. El 22 de junio de 1952 se le reconoció como veterana de la Revolución. El presidente Adolfo Ruiz Cortines le otorgó el nombramiento honorario de la primera mujer congresista de México. Elvia Carrillo Puerto murió en la Ciudad de México el 18 de abril de 1965, con 85 años de edad. Sus restos se encuentran en el Cementerio General de Mérida. Hoy día, innumerables premios, medallas, escuelas e instituciones llevan su nombre, en memoria de la primera sufragista de México, quien logró el primer voto de la mujer en nuestro país. El Canal del Congreso presentó